de vía. Ese inspector nuestro de vía asiste al contratista en los problemas que se puedan presentar y además es el que habilita la vía y la entrega a la vía cuando se abre la ventana. A diferencia de lo que está pasando en la renovación en Rosario Retiro, que son doble vía, ahí los contratistas tienen prácticamente la vía para usarse durante todo el día. En el caso nuestro, las ventanas se entregan, pero nosotros a una determinada hora las tenemos que retener otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con los servicios que tenemos diagramados. La cesión de espacios son que en los cuadros de estaciones, de acuerdo a los pliegos, nosotros fuimos cediendo espacios en las estaciones para que se instalen los obradores. Y además se trata de que esos espacios contengan vías para que el obrador tenga vías que el contratista pueda utilizar. Esas vías el contratista las tiene que mantener él por su cuenta. La administración de las ventanas operativas. Previo al inicio de las obras, pretendemos siempre tener una reunión con los contratistas y con la presencia de ADIR. Las reuniones esas se hacen para saber cuál va a ser el equipamiento que se va a utilizar, qué tipo de trabajo se va a hacer, si las vías van a venir armadas del obrador o se van a armar directamente in situ, si van a utilizar pórticos, o sea, cómo van a desplazarse, cómo van a retirar el material producido. De esa forma, a nosotros nos permite evaluar la capacidad que va a tener el contratista cuando inicia la obra. Lo que buscamos nosotros en ese momento es asegurarnos que cuando se termine la ventana vamos a tener la vía para poder circular. En general, lo que vamos administrando es que de entrada no le damos la cantidad de tramos que ellos tienen para hacer cuando estén en régimen. Si no, buscamos que los tramos a trabajar sea un poco menor para poder asegurarnos nosotros que se va a entregar la vía en tiempo y podamos circular los trenes. Una vez que van avanzando las obras, como ya lo estamos viviendo con la UTE que está trabajando, lo que vamos haciendo es entregarle más horas de las que estaban previstas en el pliego. Pero siempre eso es a condición de que tengamos que recibir las vías en el momento que necesitamos. El personal nuestro de vía recibe del contratista todos los días a las 15 horas el pedido de vía para el día siguiente. El inspector de vía nuestro le pasa el aviso al auxiliar de estación y él le reporta al puesto de control trenes. Una vez que el puesto de control trenes habilita la vía, nosotros se la entregamos al contratista. Cuando se finaliza la ventana, el contratista a nosotros nos entrega la obra. El inspector de vía nuestro es el que verifica que la obra, o sea, que la vía esté en condiciones que un tren pueda circular. La velocidad cuando se entrega la vía es de 12 kilómetros por hora. A medida que se va produciendo el pasaje de la máquina Placer, que es la que nivela la vía y aporta y compacta el balasto, vamos aumentando la velocidad del tren. Es importante vigilar los carteles que se ponen en las obras, que los tiene que poner el contratista. ¿Por qué? Porque ese cartel es el que me da la precaución para el paso del tren. Como dijo el ingeniero Matana, también estamos haciendo un aporte de material rodante, que son los vagones, que son tolvas, plataformas, vagones de borde bajo y las locotractoras. Estos elementos que no están en condiciones de usarse son reparados por los mismos contratistas. Cuando se termina la obra, el contratista me tiene que entregar el vagón ya para uso nuestro y con destino de circular. También el ingeniero Matana habló del tema de transporte de cargas. Nosotros cuando tomamos el ferrocarril siempre pensamos que en algún momento
tenemos que empezar a transportar carga por el ferrocarril, además de los pasajeros. Contratamos una consultora en su momento que hizo un estudio de las posibilidades de carga que existen en la zona de influencia del ramal, y el estudio dio bastante satisfactorio como para que nosotros pensáramos que en un momento íbamos a empezar a trabajar con la carga. Tuvimos la suerte de la instalación de la fábrica de durmientes de hormigón y firmamos un convenio con la fábrica como para poder transportar por nuestra vía los durmientes. En el caso de los durmientes que van con destino a Rosario y también como fueron con destino a la renovación de las vías de trocha a un metro, el transporte lo hacemos combinado con NSA. NSA pone el vagón y nos trae la formación hasta kilómetro 5. Desde kilómetro 5 hasta el Obrador, o sea, hasta la estación Camet, lo traemos nosotros con nuestras locomotoras y nuestro personal. Y además tenemos vagones que recuperamos nosotros que circulan en la vía nuestra distribuyendo los durmientes para las obras que se hacen en la zona. También hemos movilizado los durmientes para las obras de la zona del ramal nuestro. Lo que estamos evaluando nosotros, que en la temporada marzo, de diciembre del 2014 y enero de 2015, como vamos a tener que mantener todavía las ventanas que se están dando entre las 7 de la mañana y las 15 horas, vamos a poder correr en el verano entre 3 y 4 trenes de ida y de 3 y 4 trenes de vuelta, más el marplatense nuestro. Ese es un poco el objetivo y lo empezaremos a conversar la semana que viene con personal de la DIC y de la SOS como para llegar a un acuerdo de la cantidad de trenes que vamos a tener en el verano. De mi parte, nada más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ahora me toca a mí hablar un poco de qué va a pasar con las obras que se están realizando. Van a ver sustancialmente cómo influye una buena infraestructura para el correr de los trenes. Que es la operación de los trenes sobre lo que nos están entregando. Estas nuevas obras van a permitir, a través de que ahora vamos a ver cómo, modificar sustancialmente el tiempo, la seguridad y el confort de nuestros pasajeros. Con la nueva planialtimetría, que prácticamente va a sufrir, no va a sufrir muchas modificaciones, pero sí va a tener mucha calidad, con las características nuevas del material rodante y con elementos de computación, se calcula el nuevo horario. El nuevo horario, para que, como que hay muchos estudiantes, es todo un método de aplicación matemática. Antiguamente, los horarios en los ferrocarriles se construían con inmensos tableros de 3 metros de ancho por 2 metros de alto, donde se colocaba en ordenadas las distancias, proporcionalmente en escala, la distancia que tiene el ramal en el cual se efectúa el horario. Y en abscisa
se colocaban intervalos en escala de cada 5 minutos. Y el tablero consistía en un sistema de muchos agujeros por los cuales se tenían clavijas. Cuando se hacía un horario, teníamos que tener claramente toda la planimetría que nos proporcionaban las áreas técnicas de vía y obras, y en cada variación de cada tramito se aplica una fórmula física que es la fuerza igual a la masa por la aceleración. Se hacían cálculos muy minuciosos, no complicados, pero sí muy laboriosos, pedacito por pedacito. Cuando se obtenía la aptitud de rampa, que viene a ser matemáticamente, digamos, el sobrante de aceleración de la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración, se determinaba el tiempo. Entonces, con un hilo se ataba la clavija y se iba tramito por tramito confeccionando la corrida del tren. Luego se mantenía ese paralelismo y se desplazaba otra vez el hilo, otra vez el hilo, otra vez el hilo. Luego había que hacer el regreso. El regreso había que hacerlo a la inversa. Cuando se realizaba la inversa, podíamos encontrar que el hilo no estaba en una clavija de una estación de cruce. Entonces teníamos que hacerse nuevamente así, y así sucesivamente. Por suerte ahora disponemos de programas de computación que nos facilitan muchísimo el trabajo. Y esto es lo que estamos usando actualmente para la confección de los horarios. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿Qué necesitamos para hacer el horario? Tengo que apreciar que son elementos de infraestructura que necesitamos conocer la planimetría de la vía, la velocidad máxima y precauciones de la vía, puntos característicos que siempre se presentan por una precaución en vía o por un desastre pluvial etcétera, o tormenta, que pueden ser transitorios o definitivos. Necesitamos conocer las características técnicas de las locomotoras, qué tipo de sistema tienen, si es locomotoras diésel, son locomotoras eléctricas. Necesitamos conocer la potencia que tiene el material rodante y con las características técnicas del fabricante tenemos que hacer uso de la física, como les dije antes, de saber cuál es la fuerza que me va a proveer esa locomotora al tren. La fuerza que me produce la locomotora, primero tengo que saber cuánto se transmite a la rueda y luego tengo que saber cuánto se transmite al gancho. Una vez que tengo determinado esa fuerza en el gancho, que esto va a depender obviamente de la velocidad. A título de ejemplo, voy a mostrar cómo más o menos cómo es la idea esta de los gráficos. Acá es una curva real, una que se llama curva de tracción, que suministran los fabricantes de locomotoras. Es una función matemática que da la relación en ordenadas en kilonewtons de fuerza contra la velocidad en abscisas. Entonces, como ustedes pueden apreciar, tenemos gran esfuerzo de gancho en bajas velocidades y se va disminuyendo a alta velocidad. Sencillamente de la ecuación de energía. Entonces, como les decía, lo que tengo que determinar es el tiempo. Para determinar el tiempo, tengo que saber
cuál es la fuerza neta que me queda en el gancho y cuál es la fuerza que me opone a esa fuerza de acción. Entonces, ¿qué es lo que opone a una locomotora o a una? Tenemos también una relación física todos conocida, que es una función dinámica de la velocidad lineal y de la velocidad al cuadrado. Entonces, esas funciones físicas fueron empíricamente determinadas por distintos autores y distintos conceptos, pero en esencia siempre se basan en la física. Nosotros usamos para este caso la famosa fórmula de Davis, que es universalmente usada casi en todos los ferrocarriles. Es como ustedes pueden ver, una función matemática que depende de la velocidad lineal, velocidad al cuadrado, y distintos factores que, como les dije antes, consisten en la resistencia al avance, la sección transversal del tren, el peso por eje expresado en toneladas y el número de ejes. Bueno, con esas fórmulas aparecen estos gráficos. Yo les decía que en la antigüedad se hacía con clavijas y hilos de colores. Hoy en día lo hacemos con computación. Acá hay un ejemplo que es un ejemplo, digamos, matemáticamente que se adapta a lo que están realizando las obras. Con las características de entrega de las obras que va a tener este ramal, hemos hecho ya unos ejercicios de horario con distintas hipótesis. Con la hipótesis, por ejemplo, de disponer de un juego de tren, de disponer dos juegos de tren o disponer más juegos de tren. En este caso acá les muestro claramente el gran beneficio que vamos a tener en la corrida de estos trenes. Acá se presenta la corrida, el tiempo calculado del horario, con un juego. Con ese juego es capaz de realizar 2 viajes en el día y de vuelta. Actualmente, por las condiciones de la vía, no podemos bajar los tiempos de 5 horas 45 minutos y hasta más tiempo cuando hay más precauciones. Cuando la obra esté terminada, ustedes pueden ver que nos resulta un tiempo de viaje de 3 horas 57 minutos. O sea que, con el optimismo que tenemos, creo que vamos a superar un famoso dicho que había antes, cuando los ferrocarriles, cuando teníamos una gran cantidad de servicios a Mar del Plata, que decían, viaje en tren en 4 horas y un ratito. Como ahora podemos decir que vamos a viajar en 4 horas menos un ratito. Acá tengo otro diagrama también realizado con el mismo sistema, que acá ya empezamos a ponernos seriamente a ver cómo vamos a prestar los nuevos servicios. Acá hay un esquema donde vamos a tener trenes expresos y trenes semiexpresos. Tren expreso va a ser tren rápido, sin paradas intermedias, salvo las paradas que puedan resultar de los cruces, y trenes semiexpresos que podrían tener paradas en distintas estaciones de la línea. Siempre hago constar que estos casos, por ejemplo, que dice con 2 juegos, vamos a tener necesidad de disponer de un juego adicional para poder tener las rotaciones de acuerdo con las necesidades que necesita el material rodante para revisión, alistamiento y mantenimiento. Para que vean incluso cómo todo esto se encadena a través de una obra, que ustedes ven la obra nada más,
que todo el trabajo posterior que implica modificarse. Ya lo están viendo que tenemos que modificar todos los horarios. Todo esto también cambia, digamos, nos cambia todos los parámetros. Por ejemplo, el parámetro comercial. El parámetro comercial consiste en cuánto yo puedo ofrecer de transporte. Nosotros expresamos nuestra oferta, en el caso de pasajeros, en asientos ofrecidos. Digamos, contando con las características del nuevo material rodante, que tenemos, seguramente ya algunos de ustedes han visto los nuevos trenes de origen chino. Esos trenes tienen distintas características en sus coches de pasajeros. Tenemos un coche de primera de dos tipos. Uno con menor oferta de asientos porque dispone de un moderno sistema de baño para discapacitados. Tenemos coches con mayor espacio en primera clase, y tenemos coches que ellos llaman de segunda, pero cuando ustedes lo puedan ver y lo conocen se van a dar cuenta que son excelentes, no son de segunda. Entonces, con esa oferta de un módulo de tren, acá hemos hecho un cálculo promedio que vamos a poder disponer de 62 asientos ofrecidos por coche. Una formación que estimamos factible es la de 7 coches, por lo cual ustedes pueden ver que una formación es capaz de ofrecer 434 asientos, y por semana y por mes y por año llegamos a 158.000 asientos ofrecidos por formación. Si tenemos 2 formaciones serían 316.000, y si tenemos las 3, bueno, 475.000. Sí, como ustedes pueden ver, es una oferta muy interesante que se puede dar al usuario futuro. Ahora, ¿qué pasa con los trenes que ya están en operación? Esos trenes, digamos, consumen kilometraje. ¿Qué se dice consumir kilometraje? Que ellos necesitan reparaciones y alistamientos programados. Estos trenes, de acuerdo con el nuevo diagrama de horario, con la nueva infraestructura, pueden apreciar acá en un gráfico que van a recorrer un kilometraje de 1.168.000 kilómetros en un año. Por lo cual, debemos pensar en la federación, con el mismo criterio, hacer una estimación de lo que es necesario mantener. En este caso, también lo podemos ver en el caso de los coches, con las formaciones citadas anteriormente, que vamos a consumir 17.520.000 coches kilómetros. Por lo cual, ustedes ya se dan cuenta todo lo que involucra poner en marcha un nuevo servicio acorde a las necesidades que realmente deberíamos tener. A la última de las charlas técnicas de este encuentro latinoamericano de infraestructura ferroviaria 2014 en Mar del Plata. Adelante. Buen día a todos. Realmente tengo que felicitar a LAF por esta oportunidad de poder explicar previamente y en mi persona quién es Ferrobaires, dado que muchos de ustedes seguramente no lo tienen conocido. Ferrobaires es el nombre de fantasía que tiene esta unidad ejecutora de un programa ferroviario provincial
que opera todos los trenes de pasajeros y carga, fundamentalmente pasajeros de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Scioli me ha dado esta responsabilidad desde hace 3 años y medio aproximadamente, y estamos tratando de transformar una empresa, de reconstruir una empresa de transporte con mentalidad y funcionarios empresarios, para lo cual en estos últimos 3 años le hemos dado a esta empresa varias características de estas, lo que corresponde a una empresa. En principio, la capacitación de la gente. No hemos incrementado el plantel de personal en los últimos 3 años y medio, si bien hemos cambiado drásticamente la composición de la misma. Tenemos aprendices de transporte, de talleres, tenemos aspirantes nuevos a conductores, tenemos áreas de capacitación, hemos incorporado hace 2 años el primer simulador de conducción ferroviaria de la Argentina, estamos desarrollando permanentemente controles de gestión en todas las áreas de la empresa. Tenemos un plantel de profesionales que realmente son un lujo en esta materia, de los cuales, bueno, un par de ellos me están acompañando y ya han entendido su currículum, es bastante nutrido. Yo quiero expresar mi satisfacción de haber vuelto a incorporar esta empresa en el seno de ALAF hace 3 años. Y también quiero expresarle a ustedes, que son la mayoría de ustedes estudiantes de las distintas universidades, que el objetivo que nos hemos propuesto nosotros es también darle cabida a los estudiantes que egresan en la medida de nuestras necesidades y de nuestras posibilidades. De hecho, aquí hay algunos de ellos de los cuales ya lo hemos efectivizado, teniendo en cuenta que yo también fui docente de una de las universidades que está aquí presente y por lo tanto lo que dije de un lado lo trato de hacer del otro lado. En esta empresa que trato de presentar en pocas palabras, nos encontramos con una gestión de transporte de pasajeros exclusivamente. En estos últimos tiempos hemos tratado de desarrollar nuevas actividades para poder darle mayor productividad a la empresa. Esto es un cociente muy simple, la productividad, es hacer más con lo mismo o hacer lo mismo con menos recursos. Es así como hemos rehabilitado algunos servicios de pasajeros como una misión que nos ha encomendado el propio gobernador y lo estamos cumpliendo, insisto, en la medida de nuestras posibilidades. Como ustedes habrán escuchado la semana pasada, hemos cumplido 2 años de la reinserción del transporte de pasajeros Constitución Tandil. Hemos hecho algo muy resumido, sabemos que es la última parte y esto ya trae un atraso sumado, pero queríamos manifestarles estos conocimientos, sobre todo a los estudiantes, a los demás quizás muchas de estas cosas las conocen, pero los estudiantes creo que les son muy interesantes y estamos a disposición para lo que necesiten. Y quiero hacer una referencia, solamente la última, a una expresión de nuestro Papa Francisco. Nosotros los más ancianos, decía, era él, ¿no?
tenemos la obligación de transmitir a los más jóvenes los conocimientos, la experiencia, y los más jóvenes tienen la obligación de recibirla. Así que esperemos que esto sirva también para los estudiantes que hoy están dentro de este grupo traído por ALAF, que les sirva todo lo que han escuchado y sobre todo que quedamos a disposición para ampliarlo, porque esto es solamente una muestra. Gracias a todos.